Tú no tienes otro camino para cultivar tu vida espiritual que no sea a través de la oración. Entonces se produce la combinación, la oración a través de la escucha de su palabra, a través de la meditación de su palabra, a través de dirigir hacia Dios ruegos y súplica. Pero es la oración la que te hace cercano a Dios. Pero ¿qué sucede en nuestra vida espiritual? Que pretendemos ser cercanos a Dios, pero sin tener una vida espiritual sana, limpia y verdadera. Y esto no hay que inventarse, descubrir la fórmula del agua tibia para tú tener una vida espiritual con Dios. Es procurar ser constante, ser constante, ser constante. Por ejemplo, no me respondan, pero ¿quiénes de ustedes hoy al despertar le dijeron gracias, Señor, por este nuevo día que tú me concedes? Gracias porque me permites levantarme de la cama, realizar todas mis necesidades, irme a mi trabajo. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por la vida. Cuando tú vas a comer, tú bendices los alimentos antes de comértelo en tu casa, en el trabajo donde tú estás. Tú lo bendices los alimentos. Si estás en un restaurante, tú bendices los alimentos. Cuando te montas un vehículo público, tú haces una oración para que el Señor te cuide y te dirija por el camino. O cuando te vas en tu vehículo, en tu motor, te encomiendas al Señor. Cuando te acuestas, le das gracias al Señor por el día que te concedió, por los alimentos que te proporcionó, por sus bienes. Hace un examen de conciencia pidiendo perdón si caíste en pecado, si ofendiste a una persona, si le hablaste mal a alguien, a tu esposa, a tu hijo. ¿Lo haces? Es ahí cuando se va fraguando la vida espiritual de una persona. Son en esas simples cosas. ¿Cuántas veces a la semana tú vienes a visitar a Jesús sacramentado? ¿Cuántas veces a la semana tú lo visitas? ¿Tú procuras rezar el Santo Rosario en tu casa con tu familia o tú de manera personal? Las lecturas que tú escuchaste hoy, ¿tú las leíste antes de venir a la misa? ¿La meditaste en tu casa? ¿Qué tanto tú tienes contacto con la palabra de Dios? ¿Tú lees la palabra de Dios? ¿La meditas? ¿Procura entenderla? ¿Procura llenarte del amor de Dios? Es en esas cosas pequeñas y simples cuando vamos cultivando la vida espiritual. Es en esas cosas triviales y sencillas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Siente odios hacia una persona? ¿Sientes rechazo hacia alguien? ¿Cómo tú vas con tu papá, con tu mamá? ¿Respeta a tu papá, a tu mamá? Aunque ya tú tengas 50, 60 años, ¿lo respetas? ¿Lo amas? ¿Lo quieres? ¿Te preocupas por tu papá y tu mamá? ¿Tú eres bueno con ellos? ¿Cómo te llevas con tus hermanos que llevan tu propia sangre? ¿Cómo tú tratas a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo? ¿Cómo tú eres en tu casa? Amados hermanos, es ahí donde vamos denotando quiénes somos nosotros. Porque les voy a decir una cosa. Muchas veces en nuestra forma de vivir la fe podemos ser muy piadosos, podemos levitar, podemos tener un amor muy grande hacia Dios y podemos orar mucho, podemos venir a misa, podemos venir a adoración, podemos rezar el rosario y todas esas cosas. Pero nuestra forma de tratar a las personas, ¿ustedes saben en qué nos convertimos? En ateos para otra persona. La fe de nosotros, nuestro modo de vivir la fe, se convierte en un mecanismo de convertir a otros en ateos, en no creer en Dios. ¿Saben por qué? Porque andamos maldiciendo,
porque andamos injuriando, porque andamos creyéndonos la mejor que los demás, porque andamos con odio, con divisiones, con prepotencia, con un orgullo, con una talnería que no cabemos en la ropa. Y cuando una persona vive así su vida, en vez de atraer a otros hacia Dios, hacia Cristo, lo que hace es que lo espanta y se convierte en un espantapájaro. Porque dice el Señor, sabrán que son mis discípulos en el amor que se tengan el uno al otro. Es en eso que tú y yo decimos que somos discípulos de Dios. No es en venir a misa todos los días, no es en adorar al Señor, no es en rezar mucho, porque si tú rezas mucho, oras mucho y participas mucho de misa, pero tú no tienes la capacidad de tú amar, tú no tienes la capacidad de perdonar, tú no tienes la capacidad de compartir el pan con el necesitado. Si tú tienes una boca que solamente está presta para maldecir, para injuriar, para criticar, pero nunca para reconocer a la otra persona, te digo una cosa, en ti no está viviendo el buen espíritu que es el Espíritu Santo.